Muy buenos días, amados hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 10. Estamos avanzando ya la parte final, acercándonos a los capítulos finales del libro de Eclesiastés, estudiando aspectos prácticos de la vida y estudiando asuntos que generalmente no consideramos en la cotidianidad porque pensamos que son comunes, pero que el rey Salomón, sabio por el Espíritu Santo, nos llama la atención para que los tengamos en cuenta. Pasar por alto los detalles y los aspectos que menciona el libro de Eclesiastés, pues termina llevándonos a vivir en la insensatez, porque es pasar por alto cosas cotidianas que es importante considerar. Nosotros tenemos la tendencia a vivir la vida como una rutina, se nos vuelve la vida mecánica. Y cuando la vida se nos vuelve mecánica, no evaluamos o no consideramos lo que hacemos, simplemente lo hacemos como por inercia, lo hacemos como sin pensar. Cumplimos rutinas y actividades constantes, pero a veces ni siquiera nos sentamos a decir, eso que estoy haciendo está bien hecho, ¿por qué lo hago? ¿Para quién lo hago? ¿Cómo lo debo mejorar? Porque simplemente lo hacemos. ¿Sí? Como que eso fue lo que aprendí, eso es lo que yo hago todos los días y no lo evalúo. El rey Salomón nos ayuda a tomar tiempo para evaluar todas las cosas y mirar si las cosas que hacemos se están haciendo bien, qué riesgo o qué peligro hay en las cosas que hacemos. Eclesiastés 10, 8 y 9 dice así: el que hiciere hoyo caerá en él, y el que aportillare vallado le morderá la serpiente. Quien corta piedras se hiere con ellas, y el que parte leña en ello peligra. Recordemos que el libro de Eclesiastés no tiene como finalidad presentarnos proverbios, porque para eso está el libro de Proverbios, que es la recopilación de los proverbios del rey Salomón. Sin embargo, aunque el libro de Eclesiastés es como una síntesis sobre la vida o un tratado sobre la vida, como una especie de documento sobre la vida o teoría sobre la vida, el rey Salomón en estos versículos del capítulo 10 nos va a incluir algunos proverbios. ¿Qué son los proverbios? Son como un dicho sabio, ¿sí? O una frase corta, precisa, con mucho contenido, que se vuelve como un dicho popular, pero que en el caso de la escritura son proverbios inspirados por el Espíritu Santo, son proverbios sagrados, son dichos o máximas sagradas o sabias. Y aquí nos va a presentar varios proverbios. Recuerden que no hay en el registro de la humanidad un hombre que haya escrito más proverbios o más máximas sabias que el rey Salomón. Sí, dice la Biblia que escribió más de 3,000 proverbios que lo hicieron famoso, que lo hicieron conocido en el mundo entero. Y aquí hay algunos de ellos que los vamos a meditar hoy en Eclesiastés 10, 8 y 9. Pero básicamente quiero decir lo siguiente. Normalmente los seres humanos vivimos la vida pensando que la vida nos debe algo, ¿sí? Como que la vida quedó en deuda con nosotros. Yo merezco más y la vida no me dio más de lo que yo quería, o más dinero, o más oportunidades, o más salud, o más vida. Sí, ese es como un concepto generalizado que todos tenemos. Incluso cuando una persona muere, la gente dice es que la vida se lo llevó. No es justo, ¿sí? Él debía haber vivido más. Sí, murió joven, ¿por qué no vivió más? Es decir, la vida le quedó debiendo a él unas oportunidades. Y a veces uno está sintiendo como que yo tenía más inteligencia para haber logrado más cosas, ¿por qué no las logré? Algo faltó, alguien me debe a mí esas oportunidades, o dinero, o tiempo, u oportunidades para yo lograr todos mis sueños o todos mis planes. Y generalmente pensamos que alguien está en deuda con nosotros, o Dios, o la vida, o el Estado, o los padres, o alguien me está debiendo a mí, ¿sí? Y no me quiso pagar esa deuda para yo poder lograr o realizar lo que yo anhelaba, lo que yo quería. ¿Será eso cierto? Lo vamos a ver a la luz del rey Salomón. ¿Será cierto que hay como unas deudas pendientes que alguien las debe cubrir para que nosotros las podamos saldar y que podamos realizar lo que queríamos? Eso es importante porque ya en una oportunidad aquí en Eclesiastés hablamos sobre el tema del éxito, del azar, ¿no? de la fortuna.
Pero hoy vamos a hablar del resultado o el efecto que tienen todas nuestras decisiones y cómo las decisiones en la vida tienen efectos o tienen resultados o consecuencias que no se pueden obviar. Y eso tiene que ver con lo que la Biblia va a decir en otro lugar, en el Nuevo Testamento: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esa es una ley de la vida y es una ley universal. Está consignada en la Escritura como un principio bíblico. Es decir, no podemos escapar a las consecuencias o a los resultados o a los efectos de las decisiones o las acciones o las reacciones que nosotros tomemos en la vida. Eso es clarísimo, ¿cierto? Eso lo entendemos. Sin embargo, a veces en la vida se nos olvida. Se nos olvida cuando vienen los resultados, decimos: ¿por qué me pasa esto a mí? Y olvidamos que muchas veces lo que estamos es recogiendo una cosecha de un producto o una semilla que sembramos y que no queríamos cosechar, pero la sembramos. Y si la sembramos, ¿qué nos toca hacer? Recoger la cosecha, a veces con dolor, a veces con reclamos, pero siempre va a ser así. Me encontré por ahí un poema para amenizar la introducción de Amado Nervo, un poeta mexicano muy brillante, que dice lo siguiente: muy cerca de mi ocaso yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida, porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino, que si extraje las mieles o la hiel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno. Hallé sin duda largas las noches de mis penas, mas no me prometiste tan solo noches buenas. Y en cambio tuve algunas santamente serenas. Amén, fui amado, el sol acarició mi faz, vida, nada me debes, vida, estamos en paz. Ese no es un poema inspirado, fue de inspiración del poeta, pero lo que él hace al final de su vida es resumir la vida y decir: estamos bien. Lo que viví o lo que recibí fue lo que yo sembré, o en lo que yo trabajé, o en lo que yo me dediqué. Y si no me dediqué, pues no tuve nada, pero tampoco es reclamo de nadie. De una u otra manera, lo que dice aquí el poema también lo dice la Biblia, y es: todos somos el resultado de decisiones, y somos el resultado de acciones, y somos el resultado de vivencias. Yo no puedo obrar mal y pretender que me vaya bien. Yo no puedo vivir en la vida de manera negligente o de manera haragana o de manera descuidada y pretender que al final del día pues tenga un buen salario, ¿sí? Que el salario sea pues producción, dinero, abundancia y estabilidad. Entonces no es así la vida, no funciona así. Hay un principio en la justicia bíblica que es un principio práctico que se conoce como el principio de la justicia retributiva. Todo lo que el hombre sembrare, eso se le retribuye. ¿Sí? Sembramos paz, cosechamos paz. Sembramos amor, cosechamos amor. Sembramos trabajo, cosechamos producción o prosperidad. Si sembramos lo contrario, pereza, negligencia, descuido, abandono, venganza, eso vamos a cosechar. Entonces la pregunta práctica sería: ¿qué queremos cosechar? ¿Cuál es la cosecha que queremos recoger al final? Y de eso depende las decisiones y la dirección que vamos tomando en cada una de nuestra vida. Entonces es importante que tomemos acciones frente a eso, amados hermanos, porque todas las acciones que hagamos en la vida, aún pequeñas, aún insignificantes, tienen un efecto. Y ese efecto puede ser bueno si la acción fue buena, o puede ser malo si la acción fue mala. No hemos considerado mucho eso, ¿cierto? A veces estábamos hablando en la escuela dominical hoy que a veces obramos mal y nosotros lo que hacemos es justificarnos, decir: es que yo soy así. Pero no logramos considerar: yo obré mal y voy a cosechar mal porque estoy obrando mal. No simplemente me puedo lavar las manos diciendo: yo soy así, lo siento. No, lo siento, voy a cosechar ese resultado. Vamos a poner un ejemplo, y es un ejemplo real que me sucedió a mí. Yo desde niño he sido obsesivo con el cumplimiento de los horarios. Entonces mi horario siempre es 15 minutos o media hora antes de la cita.
Entonces tenía una cita a las 9, yo tenía que estar a las 8:30, entonces tenía que salir muy temprano para cumplir. Mi mamá me decía, no se vaya sin desayuno. ¿Y yo qué decía? No, porque llego tarde. Que coma algo antes de irse, no, porque llego tarde. Y me iba sin comer. ¿Saben cuál fue el resultado después? Una gastritis, más buena, que me hacía llorar. ¿Y saben qué me decía mi mamá? Pues yo le decía que no, que usted fuera con desayunadito, pero usted no quiso. ¿Sí me hago entender? Es decir, ese deseo y ese propósito de cumplir los horarios es bueno, pero el salir sin comer o no atender los horarios adecuados de comida trae consecuencias en la salud. ¿Quién tuvo la culpa de esa gastritis? ¿Fue injusta esa gastritis? ¿Fue una cosa de un juicio, de una prueba de Dios, de un castigo de Dios? ¿O fue simple y llanamente una consecuencia por una mala decisión de mi vida? No fue un resultado y así nos ganamos úlceras, así nos ganamos gastritis, así nos ganamos enfermedades, así nos ganamos enemistades, así perdemos relaciones, porque por malas decisiones que a veces nos parecen en su momento que son buenas. Entonces el título de nuestra enseñanza en esta mañana es el siguiente: no juegue con candela. ¿Alguna vez les dijeron sus padres eso? A mí me lo dijeron muchas veces, no juegue con candela. El que juegue con candela se quema. Y si usted no quiere jugar con candela, tiene que alejarse del fuego, porque si se acerca al fuego, se quema. Y eso es justamente el versículo que vamos a memorizar esta semana, que lo vamos a leer desde ya para tenerlo presente y recordarlo, que está en Proverbios 6, 27 al 28. Dice, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? Es decir, podemos ponernos una brasita en el bolsillo o acá debajo del saco sin que nos quememos tanto la ropa como la piel. ¿Será que es posible? Encender un fósforo, encender un papel, encender una brasa y ponérnosla ahí en el bolsillo. ¿Ustedes qué pasa? ¿Qué nos va a acontecer? Sentido común, ¿cierto? Eso no necesitamos ni inteligencia ni un consejo muy profundo, simplemente yo sé que me quemo. Y el texto 28 dice, ¿andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Es decir, si usted ve un fogón en el campo, la leña, la brasa o el piso que hay cerillas encendidas, ¿usted caminaría descalzo sin quemarse? ¿Qué dice el proverbista? No, claramente no, porque usted está jugando con candela y el que juegue con candela se quema. Así de sencillo. Entonces, ¿cómo es el título de nuestra enseñanza hoy? No juegue con candela. Ahora, hay el riesgo, hay la posibilidad de que ya estemos jugando con candela. Que el consejo hoy ya no sea preventivo, sino que sea curativo, porque es probable que ya algunos de nosotros estemos jugando con candela. Y para explicarnos eso, el rey Salomón, con la sabiduría que Dios le dio, nos pone ejemplos supremamente básicos, que uno diría, pues esto no tiene mucho de profundidad, pero recuerden que la sabiduría entre más sabia es más sencilla, y entre más sencilla uno la desprecia cuando tiene mucho más carácter y es mucho más fácil de entender. Lo primero que nos va a decir el rey Salomón acá en el versículo para explicar este tema es, el que hiciere hoyo, caerá en él. Es decir, si usted está en el campo y alrededor de la casa usted se pone a hacer unos hoyos, pero esos hoyos, por ejemplo, para sembrar una planta, no siembra la planta y deja el hoyo destapado, ¿qué va a pasar? Lo más probable es que usted mismo, si no otro, usted mismo se va a caer y se va a lastimar un pie, se va a lastimar un brazo, se va a caer ahí y va a quedar en ese hoyo, en ese hueco. ¿Por qué? Porque usted hizo un hoyo y no se percató de que ese hoyo quedó vacío, quedó destapado o no quedó señalizado. Eso es una condición natural. Si hay un hoyo destapado, ¿qué es lo que puede pasar? Caemos. Y si caemos, ¿qué pasa? Nos lastimamos. Y si nos lastimamos, ¿a quién culpamos? Pues al que hizo el hoyo, que posiblemente fui yo. Lo que está diciendo aquí el rey Salomón básicamente tiene que ver con lo siguiente. Generalmente los campesinos o los obreros o granjeros en el campo hacen hoyos todo el tiempo. Tienen herramientas, palas, picas, tienen asadones y hacen hoyos y a veces dejan hoyos destapados para
recoger agua, para una semilla, para sembrar una planta, para poner un poste, una columna, un cerco, o para simplemente una trampa para un animal. Pero no se percatan de taparlo, de avisar, y a veces o cae otro en la trampa, o ellos mismos caen en ese hoyo. Eso es un resultado natural. El que hace hoyo caerá en él. Y el rey Salomón nos está hablando aquí de lo importante de esa acción. Yo hice un hoyo, dije, voy a sembrar una planta, voy a dejar ese hoyo vacío un tiempo, y luego se me pasó las semanas y no lo sembré. Una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses, no tapé ese hoyo y ahí quedó. Lo más probable es que esa es la trampa para mí mismo. Pero también está diciendo que muchas veces las personas planean trampas para otros. Y una manera de planear una trampa para otra persona es hacer un hoyo para que esa persona caiga en esa trampa. ¿Se acuerdan lo que hizo Amán? Amán era un hombre vengativo, era un hombre que no quería pasar por alto y quería maltratar a Mardoqueo, y él se ingenió una horca muy grande y pública para ahorcar a Mardoqueo. Pero ¿recuerdan qué sucedió con esa horca? Eso es lo que está diciendo el rey Salomón. No le desee mal a otro, no le ponga trampa a otro, no le haga un hoyo para que otro caiga, no diga este es para Julano de tal porque seguro que va a caer, porque lo más probable es que vas a ser tú mismo el que queda preso de esa trampa o de ese hoyo o de ese hoyo que usted preparó para otro. El que haga hoyo caerá en él, es decir, esa persona le faltó sabiduría y estaba jugando con candela pensando ponerle una trampa a otro y resulta que él cayó en la trampa. Eso es una situación muy importante que debemos tener en cuenta. Y tiene que ver con un consejo, tiene que ver también con una consecuencia, porque muchas veces no nos preguntamos, ¿esto que estoy haciendo está bien o está mal hacerlo? ¿Sí? Este odio que yo estoy albergando en mi corazón, ¿está bien albergarlo y guardarlo o no? Esta venganza que yo tengo ideada para otra persona de la cual me quiero vengar, ¿está bien planear esos actos de venganza o no? Porque probablemente esa venganza que yo estoy tramando termina en contra mía y yo soy el que voy a sufrir las consecuencias. Esos hay muchos ejemplos en la historia y también en la Biblia, y es que los malos traman mal contra otro, pero ellos quedan presos de la propia maldad que ellos idearon para otro. Y eso es lo que nos está diciendo el proverbista acá. Hacer hoyo significaría aquí en este contexto conspirar contra otro, ponerle trampa a otro, idear un plan malvado para destruir a otro, pretender vengarnos de alguien de manera oculta sin que la persona lo descubra, pero nosotros vamos a tener el resultado de eso porque fue la maldad de parte nuestra que la planeamos y vamos a caer más. Y entre más hondo sea el hoyo, más profundo podemos caer nosotros. ¿Sí? No sé si ustedes tienen historias, no tenemos tiempo para que cada uno cuente una, pero básicamente todos sabemos que a veces hemos pensado mal contra otro y nos hemos dado cuenta que el golpe lo llevamos nosotros. Y uno dice, eso era lo que yo estaba pensando para esa persona. Yo quería que le fuera mal y me fue mal a mí. Yo tenía venganza contra ella y me enfermé yo. Yo quería que a esa persona le fuera mal y resulta que me fue mal a mí. Yo quería que a esa persona lo echaran del trabajo y me resultaron echando a mí. Y cosas así, ¿cierto? Porque era una trampa que yo le tenía a alguien y eso se vino contra mí. Eso es lo que está diciendo Salomón. Tenga en cuenta sus acciones, porque si usted no evalúa sus acciones y sus acciones son malas, son descuidadas, son necias, lo más probable es que usted está preparando su propia trampa para que usted quede preso en él o en ella. Nosotros hemos visto, y aquí el ejemplo básicamente viene para los necios. Por ejemplo, si un padre, o cuando tiene sus hijos que están pequeños, sabe el grave daño del alcohol o el grave daño de la droga, ¿debería expender droga o vender cigarrillos o poner un bar para él conseguir su sustento? ¿Ustedes qué opinan? O sea, si yo como padre sé el daño, pero yo digo, bueno, lo que más da dinero en este momento es poner un bar, no importa, mis hijos ahí me ayudan a atender, yo no tomo, yo no les voy a decir que tomen, les voy a decir que no lo hagan, pero yo expendo droga o alcohol, ¿qué es lo que va a pasar más adelante? Yo puse la trampa, hice el hoyo, ¿para quién?
para mis propios hijos, posiblemente para mi hogar, posiblemente para mis sobrinos. ¿Por qué? Porque yo, aunque no fumaba o no tomaba, y aunque les dije que no lo hicieran, pues yo veía con buenos ojos a los que tomaban y ellos fueron los que me pagaron mi arriendo o mi sustento por un tiempo. Es decir, yo puse la trampa neciamente para mi destrucción y la destrucción de mis hijos. Miren lo que dice el Salmo número 7, versículo 11. Salmo 7:15. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Es decir, los malos, los necios, hacen un hoyo para otro, lo ahondan y dicen hagámoslo bien hondo para que caiga bien profundo y de ahí no salga, y resulta que caen ellos. Y eso es lo que nos está advirtiendo aquí el rey Salomón. Mire bien qué está albergando en su corazón y en su mente. Mire bien qué decisiones está tomando, porque usted puede estar cavando su propia trampa. Podíamos hablar no solamente de un hoyo de venganza para otro, pero a veces uno cae en hoyos, por ejemplo, de un mal negocio. ¿Sí? Uno dice, voy a hacer este negocio, esto es bueno, no le cuento a nadie porque si no me lo quitan. Si le cuento a otro y pido consejo, me lo gana, entonces yo lo hago solito, a nadie le pido consejo, pero a veces ese mal negocio termina siendo el hoyo donde estoy cavando mi propia trampa para sepultarme, o sepultar mi familia, o sepultar mi economía, o sepultar mi futuro. ¿No ha pasado así? O una deuda, ¿no? Yo me voy a meter en una deuda, yo puedo pagar, me va a ir bien, pero termino que en 5 o 10 años no pude pagar. ¿Qué hice? Cavé mi propio hoyo y de ahí no pude salir. A veces uno piensa que puede salir, pero no puede salir, porque eso es lo que la Biblia nos está diciendo. Mire bien qué decisión va a tomar. Mire sabiamente, considere sabiamente las decisiones y acciones, pida consejo, tome tiempo para orar, no se apresure porque probablemente usted está haciendo su propia trampa para quedar allí. Y eso es una realidad muy interesante que a veces pasamos por alto en una decisión, en una relación, en una reacción. Simplemente obramos como por inercia, por sentido público y no aceptamos los consejos. Proverbios 26-27. El que cava foso caerá en él, y el que revuelve piedra, sobre él le volverá. El que cava foso cae en él. Lo dice en varias oportunidades. Salmo, lo dice Proverbios y lo dice en Eclesiastés. No haga hoyo pensando que le va a ir bien porque posiblemente va a caer ahí. No juegue con candela porque va usted a sufrir las consecuencias de una mala decisión y después no va a tener cómo salir, y cuando usted quiera salir los demás le van a decir, pero es que usted fue el que puso su propia trampa. ¿Sí? Usted tomó esa decisión, usted se embarcó en esa relación, usted hizo eso a conciencia y con conocimiento. Proverbios 12:1 dice, el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Si alguien lo ve haciendo a usted un hoyo, ¿qué sería lo que le va a preguntar el vecino? ¿Para qué va a hacer ese hoyo? Mejor no haga un hoyo que es peligroso. Pero lo que está diciendo aquí, ¿qué hace el necio? Sigue diciendo, no, yo lo voy a hacer. Yo sé para qué lo voy a hacer. Y termina haciendo su propia trampa. Salmo 57:6 dice, red han armado a mis pasos, se ha abatido mi alma, hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. Y pudiéramos decir que, por ejemplo, en el caso de David eso sucedió. Todos los que tramaban mal contra David, ese mal cayó sobre ellos. Saúl fue uno. Que Saúl se quería vengar de David, lo quería matar, y resulta que al que mataron a espada fue a Saúl. A David no lo mataron a espada. Saúl quería evitar que David reinara y resulta que terminó reinando David y Saúl no pudo reinar ni sus hijos reinaron. Es decir, fue víctima de su propio invento. En el caso de Jesús, Jesús tuvo muchos enemigos, pero todos los que procuraron la muerte de Jesús y los que la aprobaron y la ejecutaron, terminaron siendo enemigos de Dios y juzgados por la eternidad. Pero Jesús venció la muerte, es decir, la trampa que hicieron contra Jesús se vino contra ellos mismos. Por eso es tan terrible el tema de la venganza y la Biblia nos advierte, no sean vengativos.
Porque casi siempre que uno es vengativo termina uno sufriendo las consecuencias y la otra persona no le pasó nada. Es decir, no juegue con candela albergando odio, rencor o maldad contra otro, porque lo más probable es que usted es el que va a caer en ese hueco y no hay cómo salir. El texto continúa diciendo, y el que aportillare vallado le morderá la serpiente, otro proverbio de la misma línea y del mismo autor. El que aportillare vallado le morderá la serpiente. Está hablando especialmente en zonas un poco rurales, que los campesinos y en las ciudades que estaban muy expuestas a los animales del campo, especialmente reptiles, tenían que hacer cercas o muros para evitar que esos animales peligrosos ingresaran a la casa. ¿Sí? Los que son del campo saben que en el campo toca poner cercas o púas o piedras o barandas para evitar que algunos animales invadan la casa, animales peligrosos. Porque si uno se acuesta a dormir y deja abiertas las puertas o no tiene muros o cercas, lo más probable es que los animales feroces o peligrosos entran a la casa, al jardín, o pueden entrar hasta la sala y causan temor, incluso daño o muerte. Aquí nos está diciendo que un animal muy peligroso en el campo son las serpientes o las víboras, especialmente las venenosas. Y una manera de ahuyentarlas o de alejarlas de las viviendas era haciendo cercas, o haciendo muros, o haciendo vallados, que es exactamente un cerco o un muro, para evitar que esos animales llegaran. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el rey Salomón? Dice, el muro ya está la protección, el cerco, la baranda, para evitar que esos animales peligrosos entren a la casa y causen daño. Pero ¿qué es lo que va a hacer el necio con el muro que ya está levantado y construido? Pues él dice, pero es que yo no puedo mirar allá el paisaje, entonces para yo mirar voy a hacer una ventanita, un rotico, un huequito en ese muro, y ese pequeño hueco me va a permitir mirar lo que está sucediendo allá afuera. Pero ¿qué es lo que va a tener como resultado? Que la serpiente, que posiblemente se refugie en ese murito o en una endija de ese muro, pues ahí está al acecho y lo va a morder. Es decir, él fue víctima de su propio invento. Si hay un muro para evitar que entre animales peligrosos o que entre un ladrón, pues no hay que perforarlo, no hay que debilitarlo, porque si el muro se debilita, quien va a sufrir las consecuencias es quien está dentro, no quien está afuera. El que está afuera no va a sufrir las consecuencias, sino él es el que está al acecho, sea una persona, sea una situación o sea un animal peligroso, y va a causar daño. Es decir, el que abre muro, el que rompe el principio, va a ser herido y puede morir, en este caso por una serpiente que le causa una herida y le va a causar daño. Ese es un principio muy claro. Usted tiene el portón de entrada a su casa. Si usted debilita ese portón, lo más probable es que los ladrones se entren. ¿Qué es lo que hay que hacer con el portón? Reforzarlo. Y más en estas temporadas, hay que reforzar los cierres, reforzar los cerrojos, el puerto de acceso, los muros de la entrada a la casa, porque si no, cuando nos demos cuenta, los ladrones ingresaron, y no ingresaron solamente porque ellos son malos. ¿Por qué ingresaron? Porque nosotros descuidamos la seguridad, descuidamos el muro, dejamos mal cerrada la casa, nos confiamos, bajamos la guardia y le permitimos a ellos que estaban al acecho que vieran la oportunidad y entraron. ¿Sí? Casi siempre cuando hay robos, uno se da cuenta que fue por problemas de descuido en la seguridad. ¿Sí? No pusimos la alarma, no se puso el candado, no se arregló la reja, no nos percatamos de que no quedó asegurada bien la puerta y los ladrones entraron. Pareciera que ellos son como adivinos y pareciera que ellos saben cuándo la puerta no se cerró bien o cuándo el dueño de casa llega tarde y está sin seguro la casa y aprovecha. Eso es básicamente lo que nos está diciendo el rey Salomón. Si ya tenemos un muro de contención o de protección y ese muro es seguro, no lo debilitemos, no lo fracturemos, no lo rompamos, no lo quebremos, porque quebrar el muro puede significar para nosotros nuestra propia vida, puede significar nuestra propia seguridad y nos expone tanto que podemos morir. Es decir, Dios ya diseñó unos muros de protección,
unos muros de seguridad. Todos necesitamos ser protegidos y sentirnos seguros en todos los ambientes donde estamos, pero aquí está hablando del sentido de la vida y de la sabiduría en la vida. De hecho, aplica para la seguridad en la casa y en el negocio o en la finca, porque hay animales peligrosos que pueden causar daño o pueden atacar a nuestros hijos cuando están pequeños si los exponemos a una serpiente o a un animal peligroso, y los que somos mayores tenemos que estar alerta con la seguridad, la limpieza, el buen cuidado, fumigar y alejar esas plagas. Pero de manera mucho más profunda, el rey Salomón lo que está diciendo aquí es: cuida los muros de protección que Dios ha puesto para ti. ¿Qué muros de protección ya Dios ha puesto? ¿Sí? Los medios de gracia que Dios nos ha dejado, ¿cierto? Ya tenemos unos muros, ¿sí? Hay una parábola que posiblemente ustedes la han leído, que es una historieta corta, de un hombre que se le dijo: tome la cruz y sígueme. Y en la figura parece que él cargó la cruz, pero luego comenzó a subir el camino y se dio cuenta que era muy, muy grande la cruz, y comenzó a cortarle un pedacito para poder que le quedara más liviana. Y sintió que la cruz era más fácil de llevar. Entonces se sintió feliz y entonces luego volvió y cortó otro pedacito, y cada vez la cruz era más fácil de llevar y él estaba muy feliz porque avanzaba más rápido que los que llevaban la cruz larga y completa, y él cada vez podía avanzar más rápido, con más facilidad y más suave la caminata, porque la cruz cada vez le iba cortando partes, y él iba muy feliz, hasta que llegó a un momento donde había un paso muy difícil, y la única manera de atravesar ese paso difícil era extendiendo la cruz del tamaño original que se le había entregado. Todos los demás que habían subido con gran dificultad pusieron la cruz en el paso, en la brecha esa, y cruzaron fácil, y él, pues la cruz no le alcanzaba, porque él la había cortado, le había quitado pedazos cada vez, y es una parábola, una historieta interesante, porque lo que está diciendo es: cargue la cruz completa, no la corte, no la reduzca, porque aunque a usted le parezca bien quitarle partes, el día que él necesite todo, no va a poder pasar. Eso es básicamente lo que está diciendo acá, pudiéramos aplicarlo, es: no vulnere los muros de protección, no los quiebre, no los rompa, porque esas son la seguridad para tu propia vida. Dios ya estableció unos principios, entonces vamos a repasar, yo sé que ustedes ya saben, pero vamos a repasar qué muros de protección Dios nos ha dado. Entonces tenemos la palabra es un excelente muro de protección, es una muralla, es un vallado, es un cerco muy alto y seguro y confiable que Dios nos dijo: estos son mis principios, caminen por ellos, les van a defender, les van a proteger. Esos son mis muros. Si yo los comienzo a bajar, posiblemente logro ver el paisaje hacia afuera, pero el día que tenga un peligro, una emergencia, no va a poder afrontar esa situación porque yo reduje o bajé o quebré el muro de la palabra de Dios. ¿Me hago entender? Es decir, alteré los principios, alteré la función y la fuerza del muro, lo debilité, y pues ya no voy a poder ser fuerte ante las amenazas. Tenemos otro muro de protección que son los medios de gracia. ¿Recuerdan cuáles son los medios de gracia? La oración, los medios de los sacramentos, el bautismo y la cena del Señor, la disciplina en la iglesia, la disciplina eclesiástica y la comunión cristiana o el congregarnos en la iglesia, son muros de protección. Esos son unos muros que Dios nos ha puesto y nos ha dicho: mire, estos muros son seguros para que a ustedes les vaya bien. Si ustedes respetan esos muros y los ponen en práctica y confían en ellos, les va a ir bien. ¿Cierto que la Biblia dice así? Pero ¿qué hacemos nosotros? Ya no oramos, porque mire que yo esta semana no oré y me fue bien. ¿Sí? Y yo este año tampoco oré y me fue bien. Y yo no voy a tomar la cena, pero mire que tampoco me va mal, me va bien. Entonces comienzo a despreciar los sacramentos, comienzo a despreciar la iglesia, comienzo a despreciar la oración, desprecio el congregarme, desprecio la disciplina. ¿Y qué pasa cuando venga el peligro? Me muerde la serpiente. Es decir, soy envenenado con el veneno de la víbora. Y recuerden que esto también tiene una analogía con Génesis 3. Recuerden que sucedió con Adán y Eva cuando no obedecieron y redujeron la fuerza del principio que era: no coman. Dios les dijo: no coman porque morirán, pero ellos dijeron: bueno, pero por lo menos miremoslo y tomemos la fragancia, de pronto huele rico el fruto, y viéndolo y observando, que dijeron: pero no se ve tan malo, ¿no?
se ve rosadito, se ve agradable, se ve jugosito. Yo no creo que sea tan malo. Estiraron la mano, cogieron el fruto y ya sabemos el resultado, ¿cierto? La serpiente los mordió. Pero tenemos también otros muros de contención que Dios nos ha dado, que son muros perfectos también para el bien nuestro, y uno de ellos es la familia. La familia, todos, el diseño de Dios es que todos nazcamos, vivamos y rindamos cuentas en una familia. Así nos diseñó Dios. Dios no nos diseñó para vivir debajo de un puente o en una alcantarilla o cada uno a la deriva. Dios nos diseñó para que vivamos bajo un techo en grupos familiares. ¿Estamos de acuerdo o no? Así es el diseño de Dios para toda cultura, no importa la religión, no importa la época, pero todos debemos vivir en grupos de familia. Y la familia fue diseñada por Dios para su gloria, pero también para crear o establecer un marco de protección, es decir, una muralla. La familia termina siendo una muralla para nuestra protección. Si esa familia o esa muralla de la familia la quebrantamos o la rompemos o le hacemos endijas o la quebramos, ¿qué va a pasar? Nos muerde la serpiente. Eso le pasa a hombres que rompen la familia, a mujeres que rompen el principio de la familia, a los hijos también, que caen en drogas, en pandillas, en prostitución, en muerte temprana. ¿Por qué? Porque destruyeron o aportillaron, ¿sí? Como dice aquí, aportillaron ese muro o ese vallado que naturalmente Dios había provisto. La iglesia, ya dijimos también, es un muro de protección. Si nos refugiamos en la iglesia, tenemos mucha más fuerza para enfrentar las dificultades que si nos aislamos de la iglesia. ¿Sí? Acérquese a la iglesia, sea parte integral de la iglesia, y usted va a tener mucha más fuerza espiritual y fuerza física y moral para poder enfrentar las dificultades. Pero aléjese un poquito de la iglesia. ¿Sí? Si quieren, aléjense el próximo domingo y el siguiente, y todo enero, y parte de febrero, y en marzo hablamos. ¿Sí me hago entender? O sea, en marzo, ¿qué decimos? Pues ya falté 2 meses, me da vergüenza ir. ¿Sí? Y así seguimos, ¿y qué va a pasar? Viene el problema, ¿y cómo lo podemos afrontar? El muro se quebró. Le abrimos un portillo al muro de protección que Dios me proveyó, que se llama iglesia, o le abrimos un portillo al muro que Dios me proveyó, que se llama familia y hogar, o le abrimos un muro le abrimos un portillo al muro que Dios proveyó, que se llama Estado, porque el Estado también es un muro provisto por Dios para protegernos, ¿sí? A través de las leyes, a través de las normas y a través de los principios que los gobiernos establecen para la protección, ¿sí? Porque hay normas, ¿sí? Por ejemplo, menores de edad no deben andar solos, menores de edad no deben estar en la calle, son principios que el Estado tiene. Los padres deben proteger y responder por sus hijos. Hay que tener normas cómo se transporta uno, hay que tener normas civiles y sociales, hay normas en la calle. Todas esas normas, aunque no nos gustan porque nos incomodan, esas normas también son para nuestra protección. En la época de la pandemia, muchas de las normas que fueron fuertes, que los gobiernos establecieron, pues no nos gustaban, pero muchas de ellas salvaron vidas, ¿sí? Salvaron vidas porque fueron normas para evitar un contagio pues, pandémico que destruyera muchas vidas. Entonces, amados hermanos, hablamos de varios muros, ¿se acuerdan? La palabra del Señor es el muro por excelencia. Hablamos de los medios de gracia, que son los muros que tenemos como cristianos, provistos también. Y hablamos de 3 instituciones que Dios nos proveyó, que son muros para que nosotros seamos guardados y protegidos. El hogar, la iglesia y el Estado. Esos son muros, Dios los proveyó desde el comienzo, desde Génesis. Existe hogar, existe iglesia o pueblo de Dios y existen naciones o gobiernos que establecen principios, normas y límites que terminan siendo muros para evitarnos a nosotros que nos muerda la serpiente. ¿Cómo estamos en ese sentido? ¿Cómo tenemos esos muros que Dios nos proveyó? ¿Igual de altos y fuertes y robustos como Dios los dejó? ¿O les estamos cortando cada vez un pedacito y bajándolos? ¿O estamos abriéndoles un portillo y rompiendo brechitas para que nos quepa ahí el ojito y mirar, y luego del ojo el brazo, y luego la cabeza,
y luego podemos salir por ese portillo y volvemos a entrar y nos muerde la serpiente. ¿Sí me están entendiendo lo que estoy diciendo, amados hermanos? Es decir, los principios que Dios nos dejó, respetémoslos como Dios los dejó, punto. Dios los dejó así, así son buenos. No me gustan, ok, no te gustan, no es tu problema, pero Dios lo estableció así. Pero no lo quiebre, no lo rompa, no lo altere, no lo destruya, porque destruir el principio es exponerte a ti mismo y es la trampa para ti mismo. El primero que vas a sufrir eres tú. Yo puedo romper el principio de la Escritura, pero Dios no sufre, ni la Escritura sufre. La Escritura permanece para siempre. Dios es inmutable y sigue siempre igual. ¿Quién sufre las consecuencias? Yo puedo quebrantar el principio del hogar y romper el hogar y destruirlo y decir, me voy, hago mi vida como yo quiera, yo me mando solo. Ok, yo lo puedo hacer. Yo tengo capacidad, voluntad y fuerza para hacerlo. ¿Quién va a sufrir las consecuencias? Pues yo mismo, que me levanté contra el principio, contra el muro, contra el vallado y lo aportillé. Miren que aquí dice, el que hiciere hoyo, es consciente el que hace hoyo de hacer el hoyo. Y en el segundo principio dice, el que aportillare vallado, él también es consciente y tiene fuerza para aportillar el vallado. Si yo tengo valor e iniciativa para romper el vallado, ¿qué debo tener valor? Para afrontar las consecuencias. Pero saben que ahí sí no, ahí sí lloramos y vamos, ahí sí vamos donde la mamita y donde el papito, ahí sí pedimos consejo, ahí sí lloramos, ahí sí suplicamos. Bueno, pero no tuvo valor para irse de la casa, pues afróntelo. No tuvo valor para malgastar su dinero, ok, pues entonces ahora pase necesidades. ¿Sí? No tuvo valor para levantarse contra la autoridad, pues ahora que se defienda solo porque yo ya irrespeté o desprecié la autoridad. Eso es básicamente lo que está diciendo. Quien aportilla el vallado, en lugar de reforzarlo, en lugar de apreciarlo y mantenerlo firme, le muerde la serpiente. ¿A quién le gustaría que lo muerda la serpiente? Especialmente una serpiente venenosa y especialmente en el campo donde no hay un antídoto inmediato. Aquí lo muerde una serpiente y aquí en la esquina está el puesto médico. Y ya en 5 minutos lo están a uno atendiendo, pero en el campo lo muerde la serpiente. Solo la serpiente se da cuenta de que murió uno. Amados hermanos, la serpiente es peligrosa, es venenosa y es traicionera. Eso ya lo sabemos. El pecado es así. El pecado es venenoso, es traicionero y esclaviza, mata. Yo ya lo sé, ya estoy advertido. Entonces, ¿qué hago abriendo el roto en la brecha? ¿Qué hago rompiendo el principio? ¿Qué hago haciendo una brecha en el muro? ¿Para salir a qué? Es que el muro es para protegerme. El muro no protege al que está afuera, el muro protege al que está dentro. ¿Sí me hago entender? Yo le digo a mis hijos cuando salimos y generalmente tenemos la oportunidad de hablar mucho, pero yo siempre les digo, mire, esos hombres que están indigentes, que viven en la calle, que son terroríficos en la calle porque son asesinos o ladrones o violentos, o drogadictos, que son pues un desperdicio, realmente se ven como un desperdicio en la calle, como los llaman realmente desechables o indigentes. ¿Usted sabe cómo fue cuando esos niños nacieron? Posiblemente en su mayoría. Niños hermosos, niños tiernos y queridos como fueron nuestros hijos. Niños hermosos que los recibieron en el seno de un hogar y posiblemente los padres les dieron más de la cuenta y los dañaron. O les dieron menos de la cuenta y los dañaron. Posiblemente les aplicaron o mucha disciplina en exceso y los destruyeron, o no les aplicaron ningún tipo de disciplina y también los destruyeron. Y luego terminan siendo un peligro para la sociedad, que todo mundo le da miedo y le da hasta fastidio verlos en la calle, pero no fue así de bebés. ¿Cómo eran bebés posiblemente? Pues niños lindos como fueron nuestros hijos, queridos, pero fueron hijos rebeldes y padres descuidados que no supieron y aportillaron el vallado. Lo que está diciéndonos la sociedad hoy en día, deje a su hijo hacer lo que quiera. ¿Saben cómo se llama eso según este proverbio? Aportillar el vallado. No discipline a su hijo, eso se llama aportillar el vallado.
Cada uno es libre de hacer lo que quiera, eso se llama aportillar el vallado. El cuerpo es mío y yo veo qué hago con él, hago lo que quiero, eso es aportillar el vallado. Porque a esa niña que la incitan a abortar, el gobierno le puede dar gratis el proceso médico, pero ¿quién va a lidiar con la culpa y con el sentimiento de ella toda la vida de haber asesinado a su propio hijo? O después con la culpa de que no pudo tener hijos y el que sí podía tenerlo, lo asesinó. Ahí nadie puede mitigar las culpas porque son decisiones responsables, pero nuestras naciones y nuestro propio corazón siempre quiere bajar el muro. A mí me dicen con frecuencia, pastor, ¿y si uno no va un domingo, qué pasa? ¿Y si uno de pronto no ora, qué pasa? No, pues si quiere ensaye. No ore este año que viene, no se congregue el año que viene, no pida ayuda el año que viene, ensaye a ver, baje el muro, si usted quiere probar, ¿cierto? Ahora, yo no estoy diciendo que por faltar un domingo, por no leer un día, uno pierde la salvación, no estamos hablando de pérdida de la salvación, estamos hablando de algunas consecuencias que se van volviendo prácticas y que uno las tiene que cosechar, como el descuido en la oración, el descuido en los hábitos familiares, el descuido en el cuidado de la familia, porque a veces somos muy religiosos y cuidamos la lectura, el devocional y la oración, pero no cuidamos la familia, no cuidamos la salud, y eso también estamos aportillando el vallado. ¿Sí? Estamos hablando con el hermano Edgar ahora al comienzo, que a veces uno hace ayunos excesivos, vigilias excesivas, se descuida pensando que Dios es mi sanador y cuando uno se da cuenta tiene una enfermedad crónica y hay que aguantar 20 años o 40 años, no solo yo, sino toda mi familia, una enfermedad que yo me la gané por necedad. Es que Dios me sana. No, Dios te sana, pero tú tienes que ser responsable, ir al médico, cuidar tu medicina, descansar, comer bien, tener una salud integral adecuada, porque Dios sí sana, pero Dios no sana a los necios. Los necios llevan las consecuencias de sus malas decisiones. Entonces, ¿cómo estamos de portillos? Ahí estamos con el mazo dando, debilitando la muralla. Generalmente eso es lo que hacemos, ¿cierto? En lugar de pasar mirada todos los días por el muro, qué tan fuerte está, si tiene una grieta, una hendidura, lo que hacemos es todos los días con un mazo, rompiendo, dándole a ver si algún día rompemos y hacemos un huequito para poder mirar qué pasa afuera. ¿De qué nos perdemos afuera, hermanos? ¿Qué hay tan bueno afuera que podamos abrir un huequito en el muro para mirar? ¿Se acuerdan lo que sucedió con el pueblo de Israel cuando fueron sitiados en Babilonia? Los babilonios sitiaron a Jerusalén. Recuerden que la ciudad era muy segura con un muro muy fuerte. Era una ciudad extremadamente segura porque era una ciudad que estaba asediada por muchos pueblos enemigos y pueblos muy fuertes. Sirios, asirios, caldeos, medos, babilonios, egipcios. Todos esos pueblos que eran potencias mundiales querían asediar a Jerusalén. Entonces Dios había dicho, construya unos muros fuertes y construyeron muros muy seguros. Dice la Biblia que los muros eran tan gruesos que se construían casas encima. Es decir, no era un muro de 20 centímetros ni 40, eran de 12, 15, 20 metros de ancho. Se cree incluso que parte del muro que reconstruyó Nehemías tenía más de 30 metros de ancho. Es decir, era una fortaleza. Pero ¿saben qué se le ocurrió una vez a un rey que no recuerdo el nombre? Un rey dijo, queremos traer una innovación a la ciudad, acueducto. Vamos a traer el acueducto a la casa, a la ciudad. ¿Y a quién no le gusta un acueducto? No es que las mujeres tenían que salir a las quebradas, a los arroyos a lavar su ropa y a recoger agua para el consumo. Traían en tinajas agua, ¿se acuerdan? La mujer de Sicar y era práctica en la cultura antigua. Pero ese rey dijo, ¿qué les parece un acueducto? El agüita acá fresquita llega a la ciudad. ¿Y qué dijo el pueblo? Ese es, nos gusta ese rey que nos va a traer el acueducto. Y para traer el acueducto tuvieron que traerlo por unos canales que hicieron para que llegara el agua hasta la ciudad. Y en ese canal tuvieron que perforar el muro un poquito. Sí, una pequeña perforación para que entrara el lecho del arroyo a la ciudad y hubiera agua fresca y a domicilio, como el agua que nos llega a nuestra casa. Buena la innovación,
Pues claro, un avance, bienestar, modernidad a la ciudad. ¿Saben por dónde se entraron los enemigos? Por ese pequeño roto, hueco que hicieron para que entrara el agua, por ahí entraron los enemigos y cuando se dieron cuenta estaban adentro y les vulneraron la ciudad. Los atacaron y los llevaron cautivos a Babilonia. 70 años cautivos por un pequeño descuido que era una innovación, un acueducto en la casa. ¿Sí me hago entender lo que les quiero decir? A veces esa pequeña innovación del internet en la casa, tan bueno que es el internet, ¿cierto? Todos con wifi en la casa, todos haciendo tareas por internet, pero esas tareas también no pueden abrir un portillo que puede destruir nuestra familia. Esos amigos no pueden abrir un portillo que destruye el hogar. Esa pequeña salida o esa amistad o ese contacto no puede terminar siendo un gran portillo que expone a nuestros hijos a drogas, a alcohol, a prostitución, a pornografía y a tantas cosas en las cuales podemos quedar mordidos de la serpiente. Ahora, el problema no es de la serpiente. Aquí el problema es del que hace el portillo, que la serpiente está lista y muerde al que se acerca, sea un animal o una persona lo ataca. Si yo fui el que abrí el portillo y me expuse, la serpiente me va a morder a mí. Miren lo que dice la Biblia. Números 22, 24. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro, es decir, muros de protección para evitar que las viñas fueran atacadas por pequeñas zorras que podían atacar los cultivos. Isaías 5:5. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña, le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Eso Dios lo trajo como un juicio. Dios dijo, no quieren escuchar a mis profetas, no quieren escuchar al sacerdote, no quieren guardar mis días de reposo, ok, entonces les voy a quitar todo. Listo, libres, hagan lo que quieran. ¿Se acuerdan? Y Salomón lo va a decir aquí más adelante. Joven, haga lo que usted quiera. Lo que usted se le venga en gana, sea creativo, haga lo que quiera, pero de todo lo que usted haga, lo juzgará Dios. Es decir, anula el principio, invalide los muros, rompa quiebre las normas, hágalo, usted lo puede hacer. Pero el día que tenga las consecuencias, no se queje o no venga aquí a lamentarse porque usted mismo fue el que lo hizo, enfrentó la autoridad, enfrentó los principios y se vino en contra de ellos. Amós 5:19. Como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrara en casa y apoyara su mano en la pared y le muerde la culebra. Estamos desprotegidos. Si quitamos toda protección en la casa, yo estoy seguro que ustedes en sus casas duermen tranquilos. Duermen tranquilos porque Dios los guarda, pero ¿por qué más duermen tranquilos? Porque ustedes se han apercibido de que la casa esté segura, que los fogones estén cerrados, que el gas esté cerrado, que las llaves estén cerradas y que todo esté bien, tranquilo. Pero si ustedes se acostarían seguros si la estufa está encendida, o si el gas está abierto, o si la puerta está sin seguro, ¿dormirían seguros? No podemos. ¿Por qué? Porque nosotros para estar seguros necesitamos garantías. Lo que está diciendo la Biblia es Dios nos ha provisto muros de protección y esos muros nos dan seguridad y nos dan garantía. No los quebremos. Si los quebramos, pues quedamos expuestos, totalmente vulnerables y caemos. Miren lo que dice 1 Corintios 10:12 y puede aplicar para este proverbio de Salomón. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Dicho de otra manera, el que piensa estar firme, no haga un portillo en el muro. El que piensa estar firme, no coja el mazo o la pica o la pala y comience a romper el principio, porque por ese hueco donde usted pretende mirar lo que sucede afuera, lo que va a entrar es el peligro y la amenaza para su propia vida, y lamentablemente las consecuencias no siempre llegan solo para nosotros. Lo más lamentable es que las consecuencias casi siempre las tienen que sufrir otros que no tenían arte ni parte en la decisión que yo tomé. ¿Sí?
Yo, por ejemplo, me embriago, me accidento, ¿y quién sufre las consecuencias? Yo de manera directa, pero ¿quién más tiene que afrontarlo? Pues toda la familia que me dijo que no saliera por allá, ¿sí? O una enfermedad contagiosa, o una enfermedad crónica, o una enfermedad por irresponsabilidad, o un mal negocio. Yo hice un mal negocio, ¿y quién sufre? Toda la familia sufre mi mal negocio. Entonces, ¿no es mucho más sabio, amados hermanos, respetar los principios? Mantener las normas bien altas para que Dios nos guarde y nos defienda. Y continúa el texto diciendo, quien corta piedras se hiere con ellas, el que parte leña en ello peligra. Eso lo saben solo los campesinos que les toca recoger leña y con un hacha partirla o rajarla, ¿sí? Pero aquí está diciendo, si usted corta piedras para un camino, un techo, una base de una casa, tenga mucho cuidado y tenga todas las precauciones, no sea que con esa piedra usted se mate. No porque se quería matar, sino porque ese es el efecto natural de un trabajo tan fuerte o tan rudo como cortar piedras o cortar leña en el campo o derribar árboles. Eso es el sentido natural de lo que puede suceder. Es decir, si usted tiene un trabajo peligroso y trabaja con armas peligrosas, letales, cuchillos, armas de fuego, en trabajos de riesgo, tome todas las precauciones. ¿Sí? Y recuerden que hoy en día hay unos cursos de altura, hay cursos de manipulación de armas y hay unos trabajos exigentes donde si usted no cumple todos los requisitos de dotación, ¿cierto? De calzado, de arnés, de cascos, de lentes, no lo dejan trabajar. Y si usted o el supervisor de obra no se percató de que usted no se puso todas las protecciones y le sucede algo, eso ruedan cabezas, ¿cierto? Porque no se percató de que ese trabajo era muy peligroso. Aquí nos está describiendo dos trabajos muy peligrosos, campesinos que trabajaban cortando o alistando piedras para hacer caminos o cercos o muros o casas, y personas o campesinos que trabajaban cortando y derribando árboles o cortando leña, trabajos muy peligrosos. ¿Qué es el riesgo que tienen estos trabajadores? Que una piedra se les venga y los descalabre, les quite un ojo, los aplaste, o que los fracture o los mate. ¿Y qué riesgo tiene el que corta o derriba árboles? Que una piedra le caiga encima, o un árbol le caiga encima, o una astilla le salte y lo mata, ¿sí? De forma accidental, no de forma premeditada. Es decir, tienes un trabajo peligroso, cuídate, para que tengas buena salud y para que puedas tu vida ser preservada. Yo tuve una experiencia así parecida porque trabajé un tiempo con un compañero cortando árboles con una sierra, y en un momento de esos el disco de la sierra saltó y me quedaron aquí 13 dientecitos marcados en mi bello abdomen, ¿sí? Me quedó decorado con 13 dientecitos, es decir, por milímetros sale todo lo que hay dentro. ¿Sí? Y estábamos por allá en un abismo que había como caminar como 1 hora para salir al camino y como 2 horas para salir donde se conseguía carro, sin teléfono, sin nada. ¿Qué hubiera sucedido? Pues no estaría contando el cuento, ¿cierto? Pero solo me quedó un pequeño recuerdo de esto que está diciendo. Si trabaja con sierras, si trabaja con hachas, si trabaja con cuchillos, con armas, tenga todas las precauciones, porque lo más probable es que en eso muere, o de eso muere. Y eso lo que nos está diciendo es, vivimos en un mundo peligroso. Aunque yo no trabaje, aunque mi trabajo no sea peligroso, yo sí trabajo con personas peligrosas. Y yo manipulo cosas peligrosas. Y mi corazón también es peligroso. Yo debo tener todas las precauciones. Miren que uno a veces se confía. No, esa persona es confiable. No, es amigo toda la vida, es mi amigo de toda la vida. No, pero si es que con él crecimos. Y bajamos la guardia, no usamos las protecciones, no usamos el casco, no usamos el dardo de la fe, no usamos el escudo de la palabra, no nos apercibimos de que puede ser el pastor de la iglesia, hay que ser cuidadosos, puede ser el anciano, puede ser el diácono, hay que ser cuidadosos, porque no podemos bajar la guardia diciendo, no, pero si es que es el pastor de la iglesia, es una almita de Dios. No se confíen.
de ustedes mismos, no se confíen de nadie, porque puedo morir en esa exposición porque no percibí que había peligro. ¿Cuántos casos de violación han sucedido, de secuestro, de robo, de engaño, de maldad? Porque nos confiamos de alguien. Porque confiamos nuestros hijos a alguien que pensábamos que era confiable. Porque le confiamos nuestro dinero, nuestras claves, nuestras llaves a alguien que pensamos que era confiable. Porque le entregamos todo a una persona pensando que podíamos confiar y no nos apercibimos que esa piedra con la que estábamos trabajando nos podía matar, o esa leña con la que estábamos trabajando nos podía escalabrar. ¿Sí me hago entender lo que está diciendo aquí? No se confíen ni de ustedes ni de los demás. No se confíen, tomen todas las precauciones, sean sabios, sean prudentes, y para eso Dios nos dio sentido común, nos dio los muros de protección y nos dio principios. Pero si usted trabaja con cosas peligrosas o con personas peligrosas, no se confíe. No se confíe. Yo les he puesto el ejemplo, si yo soy un cristiano, estoy teniendo dificultades en mi fe y voy y le cuento a mi compañero incrédulo mis dificultades, ¿usted qué creen que él me va a decir? Me pone una mano en el hombro, me da un abrazo y le dice, tranquilo, chino, caminamos a tomarnos una. Esa es la mínima, ¿no? ¿O cómo le parece que yo no quiero irme para la casa, que esa señora está como una fiera? ¿Qué nos dice el compañero? Pues no llegue temprano, camine y me acompaña a una vuelta. Y lo lleva donde otra fiera, pero mansita. ¿Sí me hago entender? Lo que dice acá es no se confíe. No sé, ¿con qué trabaja usted? ¿Con un corazón engañoso? ¿Con compañeros perversos? ¿Con personas pecadoras? Y con una sociedad impía y hostil. Esas son las herramientas de trabajo, esa es la materia prima con la cual trabajamos. ¿Qué debemos hacer? Tener precauciones. Porque fácilmente yo quedo preso de la droga, del alcohol, de la prostitución, del adulterio, del engaño, mi fe se apaga, mi evangelio o mi integridad se pierde, y una pequeña locura es como una mosca muerta en un vaso de perfume. Es decir, un pequeño descuido me puede significar la muerte. Yo puedo decir, no, pero yo llevo 5 años cortando piedras y no me ha pasado nada, yo ya sé cómo se cortan las piedras. Pero recuerden que hasta los mejores médicos también se mueren y los mejores nadadores también se ahogan. Yo puedo decir, pero es que toda mi vida he cortado leña, yo sé cómo se pone el hacha y sé cómo se usa la madera y yo tomo las precauciones, pero también puedo quedar muerto o herido por un pedazo de madera, porque en cualquier momento puede repicar contra mí porque yo no tomé las precauciones. El que piensa estar firme, Salomón fue fiel e íntegro buen tiempo de su juventud, y cuando llegó a viejo, ¿qué dice la Biblia? Las mujeres desviaron su corazón. David fue un hombre bastante temeroso de Dios y fiel a Dios en su juventud, y a medida que fueron llegando los años, David se confió. Eso es una alerta para nosotros, porque a medida que van llegando los años, a veces pensamos que somos más maduros y más dependientes del Señor, y a veces pasa lo contrario, vamos bajando la guardia. Por eso a veces cuando los padres les llegan hijos, cuando los padres ya están mayores y tienen hijos, ya no los corrigen igual como corrigieron a los primeros. ¿Por qué? Porque ya uno dice, ay, ya no me voy a desgastar tanto. Y esos hijos que tienen los padres cuando ya están mayores terminan a veces siendo el mayor problema. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Ezequías? Ezequías le tuvo una enfermedad, iba a morir, ¿y qué dijo Ezequías? Ezequiel, el rey Ezequías. Señor, regálame la vida, dame más tiempo de vida. No he terminado mis proyectos, tengo algunos proyectos inconclusos, quiero hacer algo, y Dios le dijo, bueno, pues te vamos a dar 15 años más de vida. 15 años uno hace mucho, ¿sí o no? En 15 años nació Manasés, y Manasés fue el rey más malvado que tuvo Israel en todo su tiempo. Manasés fue el que mandó a cerrar al profeta Isaías en un árbol. Es decir, producto de ese tiempo, de ese tiempo extra, de ese alargue, pues no van a pensar en el fútbol.
de ese alargue, de ese tiempo extra, nació Manasés. ¿Para qué nació Manasés? ¿No era mejor que Ezequías se hubiera muerto? Pero ese tiempo, Señor, dame más tiempo, es que yo quiero, es que yo te soy útil. A veces, sin sentido, sin considerar decisiones y acciones, puede terminar hiriéndonos una piedra o un pedazo de leño, cayéndonos sobre la cabeza y destruyéndonos a otros. Amados hermanos, no jueguen con candela. Feliz Navidad. No jueguen con candela. En estas épocas jugamos con candela y hay muchos niños quemados, pólvora, personas en cárceles, personas en emergencias, hogares destruidos. ¿Sabían ustedes que según las estadísticas en estas épocas de fiestas es donde más niñas resultan en embarazo? Y uno dice, ¿por qué? Porque la fiesta era para otro tipo de fiesta. Sí, no era para unas natillas y unos buñuelos, era para otro tipo de fiesta que nosotros no percibimos que era el peligro. Es decir, los hombres hacen su fiesta si usted se descuida con sus hijos. Los ladrones también hacen su fiesta si usted se descuida con su casa. Los necios también hacen su fiesta si usted, siendo sabio, se descuida y no se apercibe que usted tiene una fe, que tiene unos principios, que tiene unas normas, y ese vallado o esa pared tiene que protegerlo y no exponerse. ¿Para qué abre la puerta? Para ver cómo está pasando el desfile o qué está sucediendo afuera. Que el Señor nos ayude. Pero si jueguen con candela, no vengan acá a que los curemos. Le toca que se cure solito porque usted jugó con candela y se quemó, y aunque Dios le perdona porque Dios es misericordioso, la cicatriz le va a quedar. El dedo amputado, el ojo herido, el brazo quemado le va a quedar. Dios perdona porque Dios es misericordioso. La Biblia dice, 7 veces cae el justo y Dios lo levanta. Gloria a Dios por su compasión y su misericordia. Pero no dice que nos quita las cicatrices. Es mejor entrar sin un ojo y sin una mano, y no con las 2 manos, e ir al infierno. ¿Están jugando con candela? Señor, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra nos pone de manifiesto lo que hay en nuestro corazón. Nosotros confiamos tanto en nosotros mismos que nos exponemos y somos víctimas de nuestro propio invento. Nos creemos tan firmes, tan comprometidos, tan íntegros, tan fieles, que bajamos la guardia en la oración, en la lectura, en la meditación, que ya no nos reunimos con los creyentes sino con los impíos, como hizo Pedro antes de negarte, que ya tomamos distancia de la iglesia porque somos tan fuertes y tan maduros, nos alejamos de los medios de gracia, que hacemos negocios con cualquier persona y pensamos que no nos va a morder la serpiente, o que el leño no nos va a caer en la cabeza, o que no vamos a quedar en ese hoyo, y resulta que no es así. Tu palabra nos advierte y nos previene, y te rogamos que nos ayudes a ser sabios, porque muchos sabios han caído en el hoyo, y han tenido que con vergüenza y confusión arrepentirse y sufrir las consecuencias. Salomón, que nos está hablando, es uno de ellos, que con gran vergüenza tuvo que decir, yo fui necio, me desvié, las mujeres me enloquecieron, la fama, el poder, la ostentación me enloquecieron, quise ser opulento y me enloquecí, perdí la conciencia y perdí la noción de la sabiduría y de la sencillez. Ayúdanos para que en estos días de fin de año no nos enloquezcamos, no perdamos la cabeza, no perdamos la noción de por qué vivimos y para quién somos. Y no aportillemos el principio, no rompamos la puerta, no destruyamos el muro. Ayúdanos más bien a fortalecer en estos días el muro de la fe, el muro de la oración, el muro de la lectura de la palabra. Ayúdanos más bien en estos días a fortalecer nuestro compromiso contigo, con la iglesia, con la familia, que como hogares y familia nos unamos más en lo correcto y no bajemos la guardia. Y perdónanos por todo lo que hemos hecho mal, porque en lugar de reforzar los muros, muchas veces los debilitamos, posiblemente con acciones que pensamos son inofensivas, pero que a la larga termina siendo el portillo por donde entra la serpiente y nos muerde, o por donde entran nuestros enemigos y nos invaden. Ayúdanos, Señor, danos sabiduría, porque ya estamos advertidos por tu palabra, y ya tú has expuesto cómo es nuestro corazón y el peligro que él mismo nos causa, pero nos has dado la norma
eficaz para salir avante, y es tu gracia, tu bondad y tu misericordia y la dependencia de ti. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.